Hola chicos, bienvenidos. Continuando con nuestro estudio de lo que es movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, vamos a ver un ejercicio donde vamos a poder analizar el movimiento de un vehículo. ¿Okay? Las ecuaciones que nosotros utilizamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado vendrían a ser estas de acá. Un móvil parte del reposo en un tiempo t igual a 0 segundos, con una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿qué distancia recorre entre el tiempo 1 de 3 segundos y el tiempo 2 de 5 segundos? Entonces, ¿qué distancia recorre entre un tiempo de 3 segundos y un tiempo de 5 segundos? Como siempre, lo primero que nosotros debemos de hacer es hacernos un gráfico. Entonces, nosotros nos hacemos un gráfico más o menos de lo que hemos leído, y ahí vemos nosotros que dice un móvil parte del reposo en un tiempo t igual a 0 segundos, ¿ya? En un instante donde el tiempo t es 3 segundos, donde el tiempo sub 1 es 3 segundos, y en un instante donde el tiempo sub 2 es 5 segundos. El móvil continúa su camino, pero el análisis que nos piden a nosotros realizar es en este intervalo, cuando el tiempo vale 3 segundos y cuando el tiempo vale 5 segundos. Entonces la pregunta dice, primero el móvil parte del reposo con una velocidad inicial igual a 0. Entonces aquí su velocidad inicial del móvil es 0. ¿Ya? Y parte con una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración aquí es 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Avanza y en el tiempo, cuando el tiempo vale 3 segundos, empieza nuestro análisis, porque nos dice cuál es la distancia que recorre entre un tiempo de 3 segundos y un tiempo de 5. Esta distancia. Entonces la incógnita para nosotros es la distancia que hay en este instante. Esa es la incógnita. ¿Cuál es la distancia que recorre el móvil en ese lapso de tiempo? ¿Ya? Bien, entonces acá nosotros podemos observar las ecuaciones que tenemos para esta parte de la materia. Y si nos piden distancia, tenemos una ecuación de distancia directa. Pero para eso necesitamos el tiempo, la aceleración y la velocidad inicial. Entonces, nos puede servir esta ecuación, ¿no es cierto? Nos puede servir. Porque tenemos nosotros el tiempo. El tiempo que se coloca en la ecuación es el intervalo de tiempo del tramo que estoy analizando. Es decir, 5 menos 3, 2 segundos. 2 segundos tarda en recorrer el móvil este tramo. Necesitaríamos encontrar la velocidad inicial para poder utilizar esa ecuación, la ecuación 3. Entonces, si nosotros las numeramos, las ecuaciones, para usar la ecuación 3 yo necesito la velocidad inicial. Para hallar la velocidad inicial en este instante, puedo agarrar estos datos. Entonces, la velocidad inicial en este t sub 1 es igual a la velocidad final del tramo 1, si yo considero a este como tramo 1. Si yo hago un análisis y digo, este va a ser mi tramo 1, y este otro va a ser mi tramo 2, entonces acá, en el tramo 1, yo tengo velocidad inicial, tengo aceleración, lo que podría calcular es la velocidad final. Entonces en el tramo 1, para hallar la velocidad final, la ecuación número 1 me puede servir porque está directa y tengo todos los valores en el tramo 1, ¿no? Entonces en el tramo 1, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo.
Y reemplazando los valores, yo tengo la velocidad inicial del tramo 1 es 0. En este caso va a ser más porque la aceleración es positiva, más 8. Entonces por eso dejamos con el signo más. La aceleración es 8 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo va a ser el tiempo del tramo, es decir, 3 segundos que están aquí menos 0. Entonces el tiempo es 3 segundos. Y finalmente yo obtengo el valor de la velocidad final. Aquí entonces mi velocidad final sería igual a 24 metros por segundo. Esa velocidad final del tramo 1, esta velocidad final del tramo 1, es equivalente a la velocidad inicial del tramo 2, que sería este otro tramo. Entonces en el tramo 2 yo tengo una velocidad inicial, ahora sí. Y para ese tramo 2 yo puedo utilizar directamente la ecuación número 3, que dice la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, la distancia va a ser igual, la velocidad inicial del tramo 2 vendría a ser 24. El tiempo sería la diferencia de estos tiempos porque yo necesito colocar el tiempo del tramo. Sería 5 menos 3. El tiempo sería 2 segundos más un medio de la aceleración, que es la misma, porque en ningún momento nos dice que la aceleración cambia. Es la misma la aceleración, que sería 8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo elevado al cuadrado, por el tiempo que sería 2 elevado al cuadrado. Y de ahí obtenemos entonces la distancia. Entonces la distancia sería igual a 64 metros. Entonces la pregunta nuevamente les repito. Dice, un móvil parte del reposo en un tiempo t igual a 0 segundos con una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado. La pregunta, ¿qué distancia recorre este móvil entre el tiempo sub 1 igual a 3 segundos y el tiempo sub 2 igual a 5 segundos? Entonces me hago mi esquema y digo, el móvil parte del reposo cuando el tiempo vale 0. En un determinado momento el tiempo 1 vale 3 segundos y en otro instante el tiempo 2 vale 5 segundos. La pregunta que me hacen es cuál es la distancia entre este instante y este otro. Entonces lo que me están pidiendo es esta distancia. Voy a subdividir el problema en tramos de análisis. Siempre acostúmbrense a hacerlo así. Todos los problemas que ustedes tengan, traten de identificar tramos de análisis. Y aquí yo identifico dos tramos. El tramo 1, que es desde que parte hasta que el tiempo 1 vale 3 segundos. Y el tramo 2 es cuando vale 3 segundos el tiempo hasta que el tiempo vale 5 segundos. Esos son los dos tramos que yo logro identificar en el problema. Entonces en el tramo 1, una vez que yo identifico los tramos, voy a analizar la pregunta que me hacen y voy a intentar pensar junto con las ecuaciones cómo voy a encontrar la respuesta a esta pregunta. Y eso es lo que hicimos. Vinimos acá a mirar cuál de estas ecuaciones nos va a permitir encontrar esa distancia. Vimos que la ecuación número 3 tenía prácticamente todos los datos para reemplazar y encontrar. Velocidad inicial es lo único que nos faltaba. Necesitamos la velocidad inicial de este instante porque estamos analizando el tramo 2. Entonces la velocidad inicial no la tenemos. El tiempo lo tenemos porque tenemos el tiempo inicial y el tiempo final. Entonces el tiempo del tramo va a ser la diferencia entre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Es decir que el tiempo t aquí, el tiempo t es igual al tiempo 2 menos el tiempo 1. Y entonces el tiempo t va a ser 5 menos 3, 2 segundos. En este caso lo mismo, digamos, ¿no? El tiempo t es igual a 3 menos, el tiempo t sería igual al tiempo
t sub 1 menos el tiempo t sub 0. El tiempo t sub 1 vale 3 y el tiempo t sub 0 vale 0. Entonces esto es 3 segundos. Esos son los tiempos que se demoran en recorrer cada tramo. Viendo eso, necesitamos hallar la velocidad inicial del tramo 2. Entonces la velocidad inicial del tramo 2 es obviamente la velocidad final del tramo 1. Es la misma. El móvil está recorriendo y en este instante hacemos un análisis y la velocidad que lleva ahí es la misma. Para el tramo 1 será la final y para el tramo 2 será la inicial. Por lo tanto, necesito calcular la velocidad final del tramo 1. Con las ecuaciones que tengo allá, la primera me va a servir. Velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tengo la velocidad inicial que vale 0, la aceleración que vale 8 y el tiempo que vale 3. Reemplazando eso, obtengo la velocidad final 24 metros por segundo. Y esa es mi velocidad inicial para este otro tramo. Reemplazamos en esa ecuación, en la ecuación número 3, la velocidad final por el tiempo, que en este caso es 2, más un medio de la aceleración, que es 8, por el tiempo al cuadrado. Y tenemos nuestra distancia de 64 metros. Eso es lo que nos preguntan en este problema. Vamos a revisar otro ejercicio del movimiento rectilíneo uniformemente variado también. Veamos en este caso qué nos dice el planteamiento del problema. Un tren viaja con una velocidad inicial de 30 km por hora y una aceleración de 2 metros por segundo. Luego de 25 segundos, entra en un túnel y sale después de 1.6 minutos. Es decir, inicia en un tiempo igual a 0. En 25 segundos entra en un túnel y sale del túnel en 1.6 minutos desde que inició el movimiento hasta que sale. ¿Ya? Calcular la longitud del túnel. Me preguntan sobre la longitud del túnel. Entonces, lo que hay que hallar, la distancia que tiene ese túnel. Partimos nosotros de analizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado y podemos observar que la ecuación 3 nos permite encontrar la distancia de un tramo de movimiento. Entonces, aplicaríamos la ecuación número 3, donde nos dice la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial del tramo 2 sería, ¿no? Nosotros en el gráfico hemos dividido en dos tramos. El tramo 1, desde que inicia su movimiento hasta que ingresa en el túnel. Y el tramo 2 sería directamente todo su tránsito por el túnel. Ese sería el tramo 2. Al inicio del movimiento tenemos un tiempo igual a 0, una velocidad inicial de 30 km por hora, que es equivalente a 8.3 metros por segundo. ¿Ya? Y una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Esta es una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. La aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí también es al cuadrado. ¿Ya? Entonces, al finalizar el túnel, va a haber transcurrido un tiempo de 1.6 minutos, que es equivalente a 96 segundos. Y la aceleración es constante, va a seguir siendo 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ya identificando nosotros la ecuación que vamos a utilizar, que va a ser esta de acá, empezamos a encontrar los elementos que conforman nuestra ecuación. Es decir, necesito la velocidad inicial del tramo 2 y sabemos que la velocidad inicial del tramo 2 es igual a la velocidad final del tramo 1. Entonces necesito hallar la velocidad final del tramo 1. Para hallar la velocidad final del tramo 1, veo yo mis ecuaciones y puedo identificar que esta ecuación me permite hallar la velocidad final de un tramo en estudio, que va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es dato, es 8.3 metros por segundo. Entonces, 8.3 metros por segundo, la aceleración es dato y el tiempo de este tramo es 25 segundos. De esa manera calculamos la velocidad final del tramo 1, 58.3 metros sobre segundo. Ahora sí podemos reemplazar en nuestra ecuación de distancia, donde ya vamos a tener la velocidad inicial del tramo 2, que es igual a la velocidad final del tramo 1. 58.3 por el tiempo del tramo 2, porque estamos hablando del tramo
El tiempo del tramo 2 viene a ser 96 segundos a la salida, menos 25 a la entrada, sería 71 segundos. Entonces 71 ahí. Más un medio de la aceleración que vale 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Y ese resultado es 9180.3 metros. Entonces este túnel tiene una distancia de 9180.3 metros y equivalente a 9.18 kilómetros. ¿Ok? Bien. Bien, jóvenes, eso sería en cuanto a la resolución de este ejercicio. Siempre vamos aprendiendo un poco más, ¿no? Vamos mejorando el conocimiento y la práctica de la resolución de los ejercicios. ¿Ok? Cualquier situación, cualquier duda en los comentarios, por favor, háganmelo llegar para que los tomemos en cuenta para las siguientes presentaciones. Bien, nos vemos en el siguiente video. Que estén bien.